Hola a todos. En este video, exploraremos algunos de los terremotos más poderosos de la historia. Descubre la impactante fuerza de la naturaleza en estos eventos sísmicos históricos. Algunos de los terremotos más fuertes de la historia registrados han sido el terremoto de Valdivia, Chile 1960, el terremoto de Alaska en 1964, el terremoto de Sumatra en Indonesia 2004, el terremoto de Tohoku en Japón 2011, el terremoto de Kamchatka en Rusia 1952, el terremoto de Ecuador 1906, el terremoto de Lisboa 1755, el terremoto de Tanzania en China 1976, el terremoto de Messina en Italia 1908 y el terremoto de Haití 2010. Los movimientos telúricos o sísmicos han sido una constante desde la formación de la Tierra. Sin embargo, solo en una etapa muy reciente se tienen registros históricos de su magnitud y consecuencias. Los datos que se conservan muestran el grado de destrucción que llevaron aparejados, aunque no se tengan una medida exacta desde la perspectiva científica en todos ellos. A continuación, en GeoEnciclopedia, haremos una recapitulación de algunos de los terremotos más fuertes de la historia de los que se tienen constancia. Terremoto de Valdivia, Chile 1960. Este terremoto afectó a la ciudad de Valdivia, al sur de Chile junto a otras poblaciones como Saavedra, Queule, el 21 de mayo de 1960. La magnitud del terremoto alcanzó los 9,5 en la escala Richter y provocó un tsunami que destruyó otros emplazamientos. Los más afectados fueron en Isla Guafo, Maullín, Corral, Isla Mocha y Meuín. A este evento telúrico principal se unieron otros, haciendo un total de 9 sismos entre el 21 de mayo y el 23 de junio. El terremoto de Valdivia y sus réplicas devastaron 140,000 km2, reduciendo ciudades enteras a escombros y dejando en la miseria a un tercio de la población chilena. En total, fueron afectadas 11 provincias del sur del país, y toneladas de comida y enseres fueron destinados al sustento de más de 50,000 familias. Se estiman unas 5,000 víctimas mortales a causa de la ola destructiva del terremoto de 1960. Terremoto de Alaska 1964. El terremoto de Alaska de magnitud 9,2 es uno de los más devastadores de la historia. Sus consecuencias no solo trajeron aparejadas un tsunami de enorme oleaje, sino el hundimiento de poblaciones enteras. Esta región está incluida en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un terreno tectónicamente activo que concentra una elevada proporción de los sismos del planeta. El temblor fue lo bastante fuerte para sentirse en las costas de Florida y de África. El evento fue provocado por la falla de Valdés, fiel ejemplo de los efectos de una falla de flujo. En este tipo de fallas, el hundimiento y movilización del complejo rocoso se produce por procesos de licuación. El movimiento de esta falla submarina permitió que los bloques se deslizaran con una facilidad pasmosa, permitiendo que los edificios colapsaran por no tener base de apoyo. Debido a su ubicación, este terremoto trajo consigo un tsunami de olas considerables en tamaño, alrededor de los 67 metros, capaces de encallar barcos a 20 kilómetros de la costa. Terremoto de Sumatra en Indonesia 2004. Los estragos de este sismo de 9,3 en la escala Richter provocó un tsunami que afectó a 14 países del sureste asiático y África, provocando la muerte y desaparición de más de 235,800 personas. El acontecimiento ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre de 2004 con un epicentro a 30 kilómetros de profundidad. Las pérdidas humanas vinieron acompañadas de numerosas pérdidas materiales que agravaron la precaria situación de los supervivientes. Desde el punto de vista geológico, nos encontramos en un área compleja, varios límites de falla, siendo el epicentro una zona intermedia entre las placas indo-australiana, euroasiática y la de Birmania. El terremoto ocurre en el límite convergente entre la placa de la India y la de Birmania.
La tensión acumulada en la zona de subducción durante años arrastró la placa de Birmania hasta alcanzar su límite elástico, soltando el bloque como si de una goma elástica se tratara. Este movimiento vertical súbito provocó una liberación de energía lo bastante potente como para formar un tsunami de extensión kilométrica. La zona de réplicas asociada a este evento se estima en unos 300 kilómetros cuadrados. Terremoto de Tohoku en Japón 2011. Junto al sismo de magnitud 9 que sacudió la región de Tohoku, se coloca el tsunami asociado y el desastre nuclear de Fukushima. Esta triple desgracia tuvo su epicentro en el mar a 72 kilómetros del este de Japón, provocando un tsunami con olas superiores a los 10 metros. El 11 de marzo de 2011, el terremoto dejó más de 12.000 fallecidos y 15.000 desaparecidos. Los supervivientes se estiman en una cantidad de 165.000 afectados en situación de precariedad. Terremoto y tsunami se generaron a causa del proceso de subducción entre la placa pacífica y la microplaca de Okhotsk. A este le siguieron otras réplicas a causa del desplazamiento sobre un cabalgamiento de bajo ángulo, cuyo valor alcanzó los 7,5 de la escala Richter. Este último a una distancia muy corta del principal. Un acontecimiento común en una región sismológicamente activa ubicada sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Terremoto de Kamchatka en Rusia 1952. El terremoto de Kamchatka ocurrió el 4 de noviembre de 1952 registrando una magnitud de 8,4 en la escala Richter. Esta zona de la geografía rusa débilmente poblada es conocida por su intensa actividad volcánica perteneciente al anillo de fuego del Pacífico. Este suceso también lleva aparejado un tsunami con olas de 15 metros que afectó, además, a las costas de Nueva Zelanda, California, Alaska, Hawái y Chile. Las pérdidas humanas de este suceso telúrico alcanzaron el número de 2.600 personas y pérdidas materiales en diversos asentamientos. Su origen geológico radica en el mismo límite de placas con el terremoto anterior, la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk. Terremoto de Ecuador y Colombia 1906. Afectó a las diversas regiones de Ecuador y Colombia el 31 de enero de 1906. Exhibía una escala de 8 en la escala Richter con un epicentro a unos escasos 18 kilómetros al noroeste de Ciudad de Esmeraldas. Se estima que el movimiento de la falla responsable generó un plano de rotura de 500 a 600 km. En algunas regiones cercanas a la bahía de Caracas y del río Timbiquí con una extensión 450 kilómetros, el movimiento de la falla es vertical. Mientras, tierra adentro, la evolución de la falla revelaba movimientos en la horizontal. Según las estimaciones de la época, se cuenta con una cantidad de víctimas superior a las 5.000. Terremoto de Lisboa 1755. Aunque se tengan registros históricos de este terremoto, resulta imposible estimar la magnitud de este con la precisión con la que se conocen los eventos explicados anteriormente en este artículo. Sin embargo, los efectos del suceso telúrico son lo bastante destructivos para considerarlo entre los más importantes de la historia de la sismología. Según las crónicas de la época, el número de víctimas se estiman en cifras circundantes a las 30.000 personas. Después del sismo, las calles, palacios, edificios y todo tipo de infraestructuras quedaron reducidas a escombros. El evento ocurrió en un momento donde los almacenes estaban copados de mercancías, por lo que la pérdida de bienes fue mayor a la habitual, con estimaciones del 75% del PIB de la época. A ella, se unió un tsunami con similares consecuencias y un virulento incendio por la destrucción de infraestructuras. Terremoto de Tanzán en China 1976. Se trata de uno de los más devastadores de la historia con una friolera de 242.000 muertes a sus expensas.
A este le siguieron réplicas de magnitud entre 5 a 6 que generaron más víctimas al desestabilizar unos edificios ya deteriorados. Este es el segundo terremoto más mortífero de la historia de China. El terremoto más mortífero ocurrió en 1556 en Shanxi, en el que se estimó que murieron en torno a 830,000 personas, aunque debido a la tecnología disponible en la época es complicado encontrar información sobre este evento. Terremoto de Messina en Italia 1908. El 28 de noviembre de 1908, cuando el país se sumía en un debate sobre la seguridad de materiales como el hormigón armado, aconteció el terremoto que pondría a prueba el famoso sistema de albañilería reforzada. Tras una catástrofe que mató a 90,000 personas, el terremoto fue acompañado de un maremoto que destruyó la ciudad siciliana. El epicentro se situaba a una distancia de 8 a 10 kilómetros de profundidad en la zona norte del mar Jónico. El sismo fue provocado por una falla normal ciega de bajo ángulo, con buzamientos entre las placas euroasiática y africana. Según las mediciones pertinentes, este terremoto alcanzó un valor de 7,1 en la escala Richter. Terremoto de Haití 2010. Este acontecimiento telúrico es el más devastador si comparamos la magnitud del sismo con el número de víctimas que se conoce en el último siglo. La magnitud de 7,3 cobró la vida de 220,000 personas y dejó en situación de extrema necesidad a más de 1,5 millones que se quedaron sin hogar, sumadas a los 300,000 heridos. Las comprometidas infraestructuras de la región no pudieron resistir la intensidad del temblor, que se produce en el límite de falla entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. Se trata de una falla de desgarre, en la región de Enriquillo, en la que se estima hubo una acumulación de energía de 240 años. Aunque sigue habiendo discrepancias entre científicos, el poder catastrófico de la naturaleza desafía cualquier estudio. En GeoEnciclopedia seguiremos ahondando sobre los eventos sísmicos más importantes y los mecanismos que los provocan. Ahora que has conocido algunos de los terremotos más grandes de la historia, te animamos a conocer los diferentes. Si este recorrido por los terremotos más impactantes de la historia te ha fascinado, no dudes en darle like, suscribirte y compartir este video. Gracias por explorar con nosotros la fuerza de la naturaleza en estos eventos sísmicos históricos. Nos vemos en nuestro próximo video.